Libro de Daniel, capítulo 3. Libro de Daniel, capítulo 3. Buenos días. ¿Ya estamos todos ahí? ¿Sí? ¿Ya estamos todos ahí? Bien. Ahora sí, Eduardo. ¿Listo, Vivi? ¿Amén? Dice en el libro de Daniel, capítulo 3. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y dirección del Espíritu Santo de Dios. Amén. Rescatados del horno de fuego. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen todos los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia: Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora, pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, repita conmigo, nuestro Dios
a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh Rey, nos librará. Aleluya. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Aleluya. Amén. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera color de fuego tenían. Gloria a Dios. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Padre. Bueno, para aquellos que toman apuntes, esta enseñanza se llama: el fuego de la prueba destruye las ataduras. Repita conmigo: el fuego de la prueba destruye las ataduras. Desgraciadamente, hoy en día, en muchas congregaciones cristianas, llega la persona, lo evangelizan con mucho amor, le hablan del sacrificio de Jesucristo por nosotros en una cruz. La persona hace la oración de fe y listo, ahí fue todo. Aquí está su iglesia, siga viniendo. Eso sí, por favor, diezme y ofrende con juicio, pero a nadie es poco los lugares hoy en día. Lo digo por conocimiento, porque Dios me ha permitido ir a otras congregaciones en algún momento dado, pero a la gente no se le enseña que la fe es probada. A la gente no se le enseña que en el camino del Señor hay dificultades, que esto no es que ya hice la oración de fe, voy a ser salvo y todo acá en la tierra va a ser playa, brisa y mar, beca. No se le enseña que hay dificultades que atravesar. Amén. Y la Biblia lo dice. El Señor Jesús, cuando estaba en esta tierra, le decía a sus 12 apóstoles: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. La diferencia es que nosotros sabemos y tenemos puesta nuestra confianza en el Dios del cielo, en el creador de todo lo que existe, en que Él está con nosotros
y que nos va a sacar adelante en medio de cualquier dificultad. Amén. Amén. Esos somos los cristianos de verdad. Esos somos los cristianos de verdad. Amén. Alguna vez tenía unos amigos que habían estado en el ejército y el uno molestaba al otro y le decía: es que usted es un soldadito de chocolate, usted con el sol se funde. Nosotros no podemos ser soldaditos de chocolate. Amén. Amén. Nosotros tenemos que saber para qué es la prueba. Amén. Amén. Y es que la Biblia dice también que la fe nuestra es probada como el oro. Es más, dice que nuestra fe tiene que ser más precioso que el oro. ¿Sabe por qué compara nuestra fe con el oro? Porque la dificultad de la prueba es similar a la manera como un orfebre, un joyero, prueba el oro. El oro es probado a altas temperaturas, mis amados hermanos. Porque a esas altas temperaturas, y no altas, altísimas temperaturas, ¿sabe por qué sucede eso? Porque cuando el oro está a esas altísimas temperaturas en un recipiente adecuado, ¿sí?, el oro queda en un estado líquido. Entonces el orfebre fácilmente, al tener el oro en ese estado, con un instrumento especial, puede ver las impurezas que hay dentro del oro y puede retirarlo. Y ahí sí permite que el oro vuelva a su temperatura normal, ¿cierto? Deja de fundirle calor y el oro vuelve a su estado sólido, y ahí sí puede hacer una hermosa joya, una hermosa argolla, un hermoso arete, cadena, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? La Biblia nos habla en este capítulo de Daniel de cómo 3 hombres de Dios fueron probados. Amén. Amén. Habían sido llevados cautivos, esclavos, a una nación pagana. Siendo israelitas fueron llevados a una nación pagana, al imperio babilónico. Amén. Y como era el imperio babilónico y el rey era Nabucodonosor, ellos creían en otros dioses, no en el Dios que nosotros creemos. Pero tú y yo tenemos que tener claro que aquellos que adoran a otros dioses, aunque no lo sepan, están adorando a Satanás. Amén. Amén. Detrás de cada muñeco, de cada figura de yeso, de todo eso que tú ves que la gente adora, de todas esas imágenes que se cuelgan, y lo dicho, hoy en día hay una mano de cosas raras, ¿sí? Porque ni siquiera podemos hablar solo de la idolatría típica, digamos, que nosotros hemos entendido que son las imágenes. Pero hoy en día la idolatría es algo que reina allá afuera, ¿cierto? Bueno, cualquiera que está adorando algo que no sea nuestro Dios, el único Dios verdadero, Amén. está adorando a Satanás. Y es que es parte de lo que Satanás siempre ha querido hacer: robarse la adoración que le pertenece a Dios. Amén. Amén. Pero veamos que es que la adoración, creo que lo decía acá ahorita mi querido pastor Alex, la adoración se compone de varias cosas. Una de las maneras de adorar a Dios es, ¿sabe por qué? Porque yo le estoy diciendo a Dios que esto que tengo en el bolsillo no es mi Dios. Amén. Amén. Que esto que tengo en el bolsillo no me gobierna, que el que me gobierna es Él. También le estoy diciendo a Dios que esto que tengo en el bolsillo me lo dio Él, sin importar el esfuerzo que yo haya hecho. Porque si yo trabajo, tengo la bendición de Dios. Primero, que tengo salud para trabajar. Y segundo, que Él abrió esa puerta laboral. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, esto le pertenece a Él. Realmente le pertenece a Él. Entonces, yo simplemente le estoy devolviendo un poquito de lo mucho que Él nos ha dado. Amén. Amén. Bien. Miremos el versículo 3 de nuevo. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban de pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. ¿Sabe por qué fueron? ¿Sabe qué significaba que obedecieran al rey Nabucodonosor? Que estaban adorando al rey Nabucodonosor. Porque aunque era una estatua, la estatua era del rey Nabucodonosor. ¿Sí me hago entender? Ellos estaban adorando a su rey, entre comillas, estaban adorando a su Dios. Y aquí la Biblia nos enseña que obedecer a Dios es un acto de adoración. Amén. Cuando en las dificultades del diario vivir se te presenta una dificultad y tú dices, como decía una señora
una mentirita. La Biblia no habla de mentiritas, habla de mentiras. Y la mentira es pecado. ¿Sí? Así como el asesinato es pecado, así como las relaciones sexuales fuera del matrimonio es pecado. No hay mentiritas. En el reino de los cielos no hay pecado chiquito ni grande. La Biblia en ninguna parte dice, si usted miente, no es tan pecado como el que asesina, por ejemplo. No, la Biblia no lo dice. Es un pecado. Amén. Pero si tú y yo, en medio de lo que esté sucediendo, decidimos darle la gloria a Dios y aún así poner la cara y decir la verdad, ¿sabes qué? Seguramente vamos a tener un problema humanamente hablando. Seguramente el problema que ya tenemos puede agradarse por no mentir, pero estamos glorificando al Dios al que le pertenece. Amén. Ya su nombre. Entonces la obediencia es un acto de adoración. Dígale a la persona que está a su lado, la obediencia es un acto de adoración. Bien. Nosotros que estamos acá y que de pronto tuvimos dificultades anoche, el pastor Alex me contaba que casi no pudo dormir porque el niño estaba malito, ¿sí o no? Y uno en la carne dice, uy, auxilio, yo esta mañana sonó el despertador, llevo una semana de locura y, Señor, me dijo ahorita más, si lo apagué y me di la vuelta para el otro lado y ya me dijo, te ha pasado una hora. No, levántese mi vida, en 1 hora y 5 minutos tenemos, bueno, en fin, es un acto de adoración, Dios está mirando, Dios sabe el afán que tenemos por obedecerle, porque es un acto de obediencia, es un mandato, congregarse es un mandato, ¿cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Así que estamos adorando al Señor, amén. Amén. Bien, avance conmigo hasta el versículo 12. Ya leímos la historia, ¿sí? Ya leímos la historia, ¿cierto? Aunque es un poquito así como enredado el lenguaje que utiliza la Reina Valera, ¿cierto? Básicamente lo que estaba sucediendo es que ese hombre dijo, bueno, aquí tiene todo el mundo que venir y postrarse ante mi estatua, o si no, purruntun, para el horno de fuego, ¿cierto? Básicamente esa es la historia como tal. Dice en el versículo 12, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Muchachos, hermanas, hermanos, amados del Señor, Dios en esta tierra nos da una autoridad. ¿Cuántos saben eso? Y esa autoridad va por encima de cualquier autoridad secular. Es decir, la Biblia dice que tu autoridad ha sido impuesta por Dios. Pero si en este momento llegara la señora alcaldesa de Bogotá y me dijera, cállese, usted no puede seguir predicando, ¿sabe qué haría? Nada, seguiría predicando. Si entrara con la policía y dijera, cójanlo, yo seguiría predicando. Si me sacan esposado de acá, gloria a Dios. Dios me llevará a una estación o a la cárcel a predicar su palabra, porque sí, habrá un propósito de Dios ahí. Y esa es la disposición que debemos tener todos, frente a las cosas de Dios, cuando en realidad tenemos un compromiso con el Señor, cuando en realidad entendemos que nosotros le pertenecemos a Él. ¿Tú eres consciente de eso? Mi amado, mi amado, que le perteneces al Señor. ¿Por qué le perteneces al Señor? ¿Qué me quiere decir? Yo le pertenezco al Señor. ¿Por qué le perteneces al Señor? Vamos en el camino. ¿Por qué le perteneces al Señor? Tú y yo le pertenecemos al Señor porque cuando estábamos en las manos de Satanás y nos íbamos a condenar, Él decidió entregar su vida por nosotros y el precio fue su preciosa sangre y todo el martirio que sufrió allá en el Calvario. Por eso le pertenecemos al Señor. Amén. Repita conmigo, le pertenezco al Señor Jesucristo. Y en un momento dado, estos varones de los que habla la palabra de Dios habían recibido ciertos privilegios. Es decir, ellos fueron llevados a Babilonia. Los que han leído ese libro, ¿quiénes han leído este libro de Daniel? Amén. Ellos fueron llevados a Babilonia. Cuando fueron llevados a Babilonia, el rey Nabucodonosor los hizo aparte de todos los otros judíos, ¿cierto? Y le dijo allá a uno de sus
de sus auxiliares, de sus ayudantes, de las autoridades que tenía dentro del imperio, le dijo: llévenmelos a ellos allá un año aparte y póngalos a comer todo lo que comemos acá, y enséñenles el idioma y enséñenles las costumbres de los babilonios. Mejor dicho, en otras palabras, le dijo: vuelva a los babilonios a la fuerza. ¿Y sabe qué pasó con estos jóvenes y otros cuantos? Que no hicieron caso de eso. De hecho, pidieron permiso para no comer de la comida del rey, porque sabían que la comida del rey la consagraban a los ídolos, a los dioses que tenían en Babilonia. Así que ellos pidieron comer su propia comida. Y cuenta la Biblia que durante un tiempo solo comieron legumbres. Repita conmigo: legumbres. Y el hombre que estaba a cargo de ellos asustaba, diciendo: el rey no es a pelar a mí, ¿sí? Pero porque así era, se solucionaba todo allá. Eso de que no sirvió, chao, para el suelo. Y el rey, y el hombre estaba asustado cuando fue a presentarlos delante del rey. Dice la Biblia que el rey los vio y que su semblante era mejor que los que se habían estado comiendo todos. Es que en este camino del Señor tenemos que tomar decisiones. Dijo el pastor Alex ahorita: determinaciones. Llámelo determinación, llámelo decisión. Simplemente es que usted y yo vamos a tener que ajustarnos a la voluntad de Dios y tomar decisiones que tienen que ver con lo que Dios quiere para usted y para mí. ¿Sí? ¿Me hago entender? Porque de pronto, por ejemplo, en una necesidad, a mí me salga alguien dueño de una tarea y me diga: venga a trabajarse conmigo de mesero, ¿sí o no? Y de pronto me ofrece un buen sueldo, pero ¿será que eso agrada a Dios? No. O cosas similares nos pueden suceder porque es que estamos en el mundo, ¿cierto? Estamos en el mundo. Y esto que tú y yo vivimos de aquí para afuera no está diseñado para que tú y yo vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sabías eso? Todo lo contrario. Allá se hace trampa, allá se miente, allá, si es una jefe, le coquetea al varón de Dios, ¿cierto? Y usted quiere subirse ese cargo. En fin, usted y yo sabemos todas las cosas que suceden allá afuera, ¿cierto? Bien, avance conmigo al versículo 15. Dice allí: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Tremendo charlatán ese Nabucodonosor, ¿no? Hermano, es que tú y yo tenemos que tener en cuenta algo. ¿Quiénes están teniendo dificultades serias en este momento? ¿Tú? ¿Todos? ¿Todos? Dios es capaz de librarte de las manos de cualquier hombre y de las manos de Satanás. ¿Sabías que Satanás no puede hacer nada que Dios no le permita hacer? Sí, sabía. Y si Dios, si lo sabías, gloria a Dios. Y si Dios se lo permite hacer, ¿sabes por qué es? Porque tiene un propósito de bendición. ¡Ya su nombre! No importa lo que suceda, no importa lo que suceda, no importa la dificultad, no importa la presión que el mundo ejerza sobre nosotros, no importa la opresión que Satanás ejerza sobre nosotros. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¡Aleluya! Allá lo decía la adoración que nos enseñaba hoy la pastora Indina. Allá lo decía, ¿cierto? ¿Quién podrá? Ninguna arma forjada, dice la Biblia, prosperará en contra de la iglesia de Jesucristo. Si tú y yo estamos aferrados delante de la mano de Dios, y aunque no seamos perfectos, estamos buscando cada día un mayor grado de santidad, de obediencia a su palabra, de rendición a su Espíritu Santo. Dios pelea por ti y por mí. Amén. Avancemos al versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego. Léalo, hermanita, léalo. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Sigue? No hace falta que tú y yo nos defendamos. Amén. En medio de esas cosas que pasan allá, porque sabes que ellos no entienden. Ellos no entienden.
es posible que hasta se nos rían en la cara. ¿Sí? El hombre de Dios que sale del trabajo y todos los amigos se van para el billar o para ya sabemos dónde hacer lo malo y todo, pero que entonces que su mujer lo manda, camine y tiene el carácter de decir no, yo voy para mi casa porque mi casa están esperando y a ese lugar donde ustedes van yo no tengo que ir a nada porque eso no agrada delante de Dios. Hoy en día, ¿usted se imagina tener uno el criterio de decir, ¿sabe qué va a pasar? Que se nos van a reír en la cara, se nos ríen en la cara. Los impíos se nos ríen en la cara, los impíos son cínicos, escarnecedores, dice la Biblia. Eso es un escarnecedor, ¿sabías? Es un burlador, es alguien que se burla de aquellos que nos esforzamos por hacer la voluntad de Dios. Ya su nombre. No hace falta que nos defendamos. Dios nos defiende. Pero dése cuenta que en medio de todo eso, estos hombres aún reconocían que ese hombre era una autoridad. Usted lee la palabra, dice, ellos le respondieron con todo el respeto del caso, pero también con toda la autoridad del caso. ¿Sí? Ellos reconocían la autoridad, reconocían que él era una autoridad y reconocían que merecía honra como autoridad. ¿Sí me hago entender? Volvamos a poner el ejemplo. Si esa señora llegara acá y me dijera que me callara, yo le diría, doctora Claudia López, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida a la casa del Señor, porque es una alcaldesa, es una autoridad, ¿cierto? Merece un respeto, pero de ahí a que nosotros vayamos a obedecer la orden de una persona de esas, una orden que vaya en contra de la voluntad de Dios, ahí hay un trecho grande. Amén. Ahí hay un trecho grande. Bien, avancemos ahora al versículo 17. Lee que sigue. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Tremendo. Porque es que humanamente hablando, eso es imposible, ¿cierto? Si yo enciendo un fósforo y le meto el dedo, pues no va a quemar, ¿cierto? Y esos hombres llegar a pensar que Dios era capaz de guardarlos, de salvarlos, imagínense lo que está diciendo. Dice aquí más adelante que el rey mandó calentar 7 veces más el horno. O sea, dijo, sí, vamos a ver si son tan valientes. Después de que ya le han dicho que no, dijo, pues calienten más eso. A ver si así, ay, no, ahí en medio de todas esas dificultades es que Dios nos mete, hermano. Porque nuestra fe tiene que ser probada. Y si no es fe, ¿sabía eso? Si no es fe. Porque aquello que veo, que es real, que es tangible, que es natural para mi mente de ser humano, es muy fácil creerlo, ¿cierto? Yo creo que en una hora van a ser las 12:30. Eso es muy fácil de creer. Son las 11:25 en una hora, ¿cierto? Eso es muy fácil de creer, ¿cierto? ¿Quién podría decir que no? Nadie. ¿Sí? Pero cuando necesito hacer un acto de fe, ¿sí? Como el ejemplo que también ponía el pastor Alex, de decir, bueno, voy a bajarme esto que tengo acá porque Dios me lo va a multiplicar. Amén. Eso no es natural. Esa fe no es natural. Es una fe que viene de parte de Dios. Amén. Amén. Bien. Y es que, hermano, Dios puede librarnos como ellos lo decían. Ellos tenían la certeza. Tal vez había una sombra de duda, seguramente. Pero su fe, que está basada en el amor que sentimos por Dios, ¿sí? Y que está basada en la intimidad que tenemos a diario con Dios, porque ahí es donde la fe crece, ¿cierto? Cuando yo busco de Dios, ¿sí? Cuando yo busco de Dios en oración, y aparte de eso, busco de Dios en su palabra, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Esa es la medida en que mi fe se fortalece, y a su nombre. Gloria. Y hay algo que no sé, Dios me ha puesto así varias veces en este día, y lo voy a decir con mucho respeto. Hermano, si nuestro cristianismo solo existe porque vamos los domingos a una iglesia, no somos cristianos. Déjeme decirle que si yo solo escucho la palabra el domingo cuando el pastor predica y me voy para la casa y listo, no me acuerdo de Dios en toda la semana,
No somos cristianos aún. ¿Cuánto lo creen? Amén. Así es, mis amados hermanos. Y sigamos en el versículo 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estos hombres eran tremendos valientes. ¿Sí oye lo que dice? Dice, Dios puede librarnos. O sea, ellos sabían que Dios tenía todo el poder. Repita conmigo, Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Dios es omnipotente. Es hacedor de milagros. Él es todopoderoso. Él todo lo puede. Él puede sanar cualquier enfermedad. Él puede revertir cualquier diagnóstico. ¿Cuánto lo crees? Él puede sacar de la cárcel al que esté condenado a 30 años así, en el momento en que Él quiera hacerlo, en el momento en que Él lo decida. Gloria a Dios por aquellos que lo creemos. Amén. Tremendos valientes. Ellos estaban diciendo, Él puede librarnos, pero si no lo hace, tampoco nos vamos a postrar a su estatua. ¿Ah? Tremendo. No serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos. Ah, tremendo. Tremendo porque el hombre debe, o sea, pongámonos en la mente de un impío, de un carnal, un mundano, de alguien que no se conoce de Dios. Que alguien le diga, no, ¿qué es lo que estaba hablando? Se volvió loco. ¿Cierto? Usted se volvió loco. Para él lo daba por hecho, que allá los iba a chicharrar. ¿Cierto? Y esto no, sin embargo, dice, y si no sucede, si nos vamos a quemar, pues nos quemamos. Hágale pues rápido. Tremendos valientes estos hombres, ¿no? Tremenda fe la que Dios puso en estos hombres. Bien. Y nos dice el Señor, ¿estarías dispuesto a morir por tu fe? ¿Estamos dispuestos a morir por nuestra fe? Cuenta una historia que cuando el Imperio Romano azotaba la tierra, la época de los primeros cristianos, y los quemaban, ¿sabías que a los cristianos los quemaban vivos? ¿Sabías que los emperadores romanos los amarraban a un tronco gigante y les prendían fuego? Lo llamaban las antorchas humanas, y con eso se alumbraban en medio de tremendos banquetes. ¿Sabías eso por ser cristianos? En esa mismísima época había una reunión en las catacumbas, en los sótanos, haz de cuenta, entre las alcantarillas, hacían espacios como este, para reunirse a adorar a Dios, a orar y a adorar a Dios. Les tocaba allá para que no los mataran. Y en una reunión de esas, un día llegó una escuadra de soldados romanos. Y la persona que la dirigía, el comandante, dijo, ¿cuántos de ustedes son capaces de morir por su Dios? Y todos se salieron. El único que se quedó era el que estaba predicando. Y el comandante hizo claro a los soldados, le dijo, siéntense, sigan. Sí, sigan, porque yo también soy cristiano. Y vine a adorar a Dios, pero como verdaderos cristianos. ¿Y sabes cuál es el asunto? Que seguramente en esta época no nos va a pasar eso, o por lo menos en este lugar de la tierra, o no lo sé, no sé qué vaya a pasar el año entrante, el pasado, mañana, así como está el mundo. Pero hoy nadie me ha dicho, nadie ha venido con un arma a amenazarme, ni ha venido la policía, como el ejemplo que puse ahorita, a decirme que me va a apresar por servir a Dios que sirvo. Amén. Amén. Pero Dios sí me pide todos los días que muera a los deseos de mi carne, que muera a los deseos de mis ojos, que muera a la vanagloria de la vida. Ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a morir a eso por agradar a Dios? Porque eso cuesta, hermano. Eso cuesta. Esto lo voy a decir con mucho respeto también. Espero que me entiendan. ¿Usted sabe lo que es querer ser un hombre íntegro y vivir en pureza delante de Dios en medio de esta sociedad? De pronto el pastor sí sabe a qué me refiero. En un momento dado uno sabe en la casa, y las mujeres hoy en día salen semidesnudas, hermano. Esa es la cruda realidad de eso. Muchos se tapan acá y se tapan acá. Los varones somos visuales. ¿Cuántos dicen amén? Amén por los cuatro. Los varones somos visuales. Ustedes como mujeres nunca van a entender eso. ¿Sí?
yo he tratado de enseñárselo a mi esposa, porque parte de lo que estudiamos tiene que ver con el área sexual. Y porque ella debe entender lo que puede pasar en un momento dado. Y porque yo le digo, yo no voy a ver ese programa de televisión. Pero ¿por qué? Porque no, a mí no me sirve eso, como está vestida. Y mis ojos van a querer mirar eso. Ya yo no voy a estar viendo, ni disfrutando el programa, ni la película. ¿Sí? ¿Me hago entender? Amén. Porque van a llegar personas, pastor, ore por mí. Hable con mi esposa, hágame el favor. Hay un pastor en Bucaramanga, hermano. No le voy a decir el nombre. Hay un pastor en Bucaramanga. Hoy en día ya está casado. Un hombre fuertemente utilizado por Dios. Antes de estar casado ya era pastor. Y lo que Dios le ha dado en el espíritu hacía que cuando entraba una mujer a la congregación, él sentía lo que venía en esa mujer y llamaba a la mamá y le decía, no me dejes acercar a esa mujer. No es fácil vivir en integridad en medio de lo que estamos viendo hoy en día. No es fácil. No es fácil. En la misma iglesia cristiana, yo he visto grupos de danzas, se los he mostrado a mi esposa. Yo he visto grupos de danzas. Amo la iglesia donde Dios me permitió bautizarme, donde Dios me pidió casarme. Sí, pero yo no podría abrir los ojos un segundo allá mientras adoraba. Porque las mujeres están con pantalones ajustados, subidos hasta donde más les dieran. ¿Sí me estoy haciendo entender? Perdónenme lo explícito. Con blusas ajustadas. Y la Biblia sabe que dice que los ojos no se cansan de ver. Los ojos no se cansan de ver. Y si yo le doy rienda suelta a mi carne, hermano, mi cabeza se vuelve giratoria. Se lo aseguro. Porque es que ustedes, las mujeres, son hermosas. ¿Sí ven? Y uno sale de un momento afuera y eso es, uy, Dios, ayúdame. Sí, claro, ayúdame, Señor. ¿Sí ven? ¿Ve que Dios a mí no me llamó por ser perfecto? No, el apóstol Pablo decía de los pecadores, yo fui el primero. No, yo creo que el apóstol Pablo fue el segundo. Yo creo que el primero fui yo. Y no, él se lo dijo por impresionarlo. Pero los que por la bondad de Dios, Dios permitió que escucharan el testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Uy, hermano, solo Dios sabe cuánto ha transformado mi vida y cuánto la sigue transformando. Y la lucha que tengo que librar contra esta carne para hacer lo que es agradable delante de Dios. Y es la misma lucha que usted vive. Yo no sé usted con qué vive, hermano. Pero usted tiene que bregar con algo porque usted también es carne. No sé si sea mentira, adulterio, fornicación. Y hoy le podemos poner cualquier cantidad de otros nombres. ¿Sí? Parte de mi carga tiene que ver con los jóvenes. A los jóvenes no se les enseña hoy sobre sexualidad. Desgraciadamente, nuestros padres, nuestros abuelos, eso era un tema tabú. No le enseñan, eso no se puede hablar. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que si nosotros no le hablamos, hoy un día un niño de 10 años ya tiene que hablarle de lo que son las relaciones sexuales y enseñarle que eso es un regalo que Dios creó para entregárselo a una pareja cuando se casa. ¿No ve? Porque si nosotros no le hablamos, los amiguitos sí le van a hablar, con los mayores de la cuadra, y se lo van a enseñar con vulgaridades, con corrupción, ¿sí? Con mentira, porque eso es Satanás, es un mentiroso, es un engañador. Gloria a Dios. ¿Estás dispuesto a morir hoy? ¿Estás dispuesto a morir a aquello a través de lo cual Satanás te ha venido tentando? Yo tengo que morir todos los días, hermano. Se lo digo sinceramente. Todos los días tengo que mostrarme delante de Dios. Y como dijo también el apóstol Pablo, crucificarme juntamente con Cristo para poder seguir viviendo esta vida. Esta vida que vivo por amor a Él y por agradecimiento. Porque no importa lo que yo haga, no importa si hoy Dios me pusiera a predicar 10 veces, pues qué bendición sería. Terminaría exhausto, sí, muy cansado, pero así yo hiciera todo eso, nunca lograría pagarle a Él lo que hizo por mí. Amén. Ni tú tampoco. Bien, sigamos avanzando. Versículo 20. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Y es que ¿sabes qué es lo que sucede? Que en medio de todo lo que tú y yo estamos viviendo una guerra espiritual, todos los días, a toda hora, que tenemos una ventaja. También lo decía el pastor Alex. Me gusta mucho citar esas cosas que otra persona ha dicho en un servicio porque son principios bíblicos y hay que afirmarlos. Tú tienes que estar seguro de eso, eso es una verdad
irrefutable. Repita conmigo, irrefutable. Nadie puede rebatirlo. Nadie puede rebatirlo. Hermano, tú y yo vivimos una guerra espiritual todos los días, pero esa guerra ya está ganada. La ganó Jesucristo por mí. Y no la ganó en la cruz. ¿Sabe dónde la ganó? La ganó cuando resucitó. Porque si él se hubiera quedado en la tumba, Satanás habría ganado. Y el evangelio sería una mentira. Pero él resucitó al tercer día. Y esa fue su victoria. Que la muerte no pudo retenerlo. Y a su nombre. ¡Gloria! Hermano, gran parte de lo que sucede cuando tú eres probado, cuando yo soy probado, es que tú y yo logramos identificar áreas de nuestra vida que no están tan fuertes como creíamos. Amén. Porque ahí es donde sentimos el calor. Amén. Pero hay que entender que el fuego de prueba, hay otra parte de la Biblia donde habla tal cual del fuego de prueba. En el libro de Santiago dice que no nos extrañemos del fuego de prueba que nos ha sobrevenido. Dice que nos gocemos, que tengamos por sumo gozo, que nos alegremos. Pero ¿sabe qué es lo que puede darme alegría en medio de una dificultad de esas? ¿Sabe que Dios está haciendo algo poderoso en mi interior? ¿Sabe que Dios está haciendo algo poderoso en mi interior? Y por este pasaje de la Biblia podemos entender que Dios quiere romper. Repita conmigo, romper. Que Dios quiere destruir algo que no me permite avanzar en la vida de Dios. Ya su nombre. ¡Gloria! Vayamos al versículo 25. Dice allí entonces: y él dijo, he aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Aleluya. Amén. La Biblia habla varias veces en el Antiguo Testamento del ángel de Jehová. Hay varias discusiones teológicas, es decir, el teólogo es la persona que se dedica a estudiar la Biblia y a interpretarla. Y hay varias discusiones teológicas de a qué se refiere la Biblia. Yo le voy a decir lo que yo creo, lo que he aprendido, lo que me han enseñado otros, pero que yo creo al día de hoy. El ángel de Jehová es el Señor Jesucristo. Lo llaman una teofanía, una manifestación de Jesucristo antes de haber venido en carne. ¿Sí? Si usted lo ve acá, de hecho dice uno similar a Hijo de los dioses, decía él. Es decir, ese hombre cuando arrojaron a esos 3 varones judíos al horno de fuego, se quedó mirando allá, esperando a ver cómo se achucharraban, porque eso es como quien ha puesto un pedazo de plástico a quemar. Eso pasa con un ser humano, se empieza a derretir en medio de eso. Y ese hombre se quedó mirando, y cuando vio era que estaban danzando en medio del fuego, ya no eran 3, eran 4. Y oiga lo que dice, Ningún daño y el aspecto del cuarto Versículo 25, y el aspecto del cuarto era semejante a Hijo de los dioses. Imagínense que un inconverso, un idólatra, alguien que cree en otros dioses, pudo identificar la figura de nuestro Señor y Salvador y decir, ese otro que está allá parece el Hijo de un Dios. ¿Cómo sería su aspecto? Aleluya. Amén. Y es que en medio de la prueba también hay un privilegio. ¿Sabía? Hay un privilegio para nosotros. Vaya conmigo por un momento, sin perder la cita de ayer, a 1 de Pedro 4:12. Eso está en el Nuevo Testamento. Decía un pastor por allá que era bastante jocoso cuando predicaba. Eso está entre Génesis y Apocalipsis. 1 de Pedro 4:12. Ya, y Dios nos llevó a la cita que estaba citando, no era Santiago, sino es acá. Gloria a Dios. 1 de Pedro 4:12 dice así: padeciendo como cristianos, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Versículo 13: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Sabe qué es lo que está diciendo este versículo? Que a través de esas dificultades que estamos viviendo,
Dios se está glorificando en nosotros. Amén. La persona de Jesucristo está creciendo en nosotros. ¿Cuánto lo creen? Amén. Porque es que en eso consiste el cristianismo, hermano. ¿Sabías eso? Que Él está haciendo de nosotros la imagen de su Hijo unigénito. El Padre está haciendo en nosotros la imagen de su Hijo unigénito. Quiere que seamos el reflejo de su gloria. Quiere que tú y yo tengamos el carácter de Cristo. Amén. Que seamos mansos y humildes de corazón, como Él lo dice. Que vivamos como vivió Cristo en esta tierra. ¿Sabes cómo vivió Cristo en esta tierra? Lo podemos definir en dos frases. La primera, vivió para obedecer al Padre. Repita conmigo: obedecer al Padre. Y vivió para servir al prójimo. Repítalo conmigo: para servir al prójimo. Y eso es lo que quiere Él de nosotros. ¿Sabías? Tal vez no lo sabías. Hoy lo estamos sabiendo todos. Amén. Hermano, es un privilegio participar de los padecimientos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él no me ha pedido que me crucifique, no, me pidió que esta mañana me levantara, que me pusiera gotas porque estoy experimentando una molestia en los ojos tremenda y amanezco muy mal de los ojos, que me bañara, que me sacudiera, que hubiera dormido poco y me viniera para acá. A eso se refiere con los padecimientos de... Yo no sé qué estés viviendo tú. Sí, yo no sé qué estés viviendo tú, pero sé que en medio de lo que estás viviendo, Dios te quiere consolar. Amén. Y se quiere glorificar en ti. Amén. Pero Él se glorifica en ti y en mí en la medida que confiamos en Él. Amén. Amén. Y que decidimos seguir adelante, a pesar de lo que suceda. Hay hogares donde una sola persona es cristiana y todos lo recochan el domingo, todos llegaron borrachos la noche anterior y están bebiendo en la sala de la casa todavía y todos lo recochan porque se va a ir para la iglesia. ¡Ay, ahí se va a ir el santo cachón será igual, ahí! Y todos la burlan. ¿Y sabes cuál es el caso? Que lo mejor que podemos hacer en ese caso es voltearnos y decirnos: Dios los bendiga a todos, chao, nos vemos ahora. ¿Cierto? Y de pronto llegar más tarde a hacer el almuerzo. Esa es la vida del cristiano, agachar la cabeza, mostrar que Cristo habita en nosotros. Y no es fácil, no es fácil. No es fácil porque a veces el temperamento nos lo impide. A veces la carne se quiere levantar. A veces en nuestras fuerzas decimos: pero es que... Pero podemos hacerlo. ¿Amén? Amén. Podemos hacerlo. Repita conmigo: podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él quiere glorificarse en nosotros, hermano. Él quiere glorificarse en nosotros. Y escucha esto y recíbelo de parte de Dios. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos en pie y piensa en lo que te estaba diciendo hace un rato. Te estaba diciendo que las joyas, el proceso como se hacen las joyas, ¿cierto? El proceso como una joya es purificar. Mira allá un recipiente metálico. Haz de cuenta una olla grande en la que hay oro líquido, al cual están retirando las impurezas. Llega el momento en que retiran el fuego y eso empieza a endurecerse, y a medida que se endurece, el joyero hace una hermosa cadena, unos hermosos aretes o un hermoso anillo. Y llega alguien, y ese alguien es nada más y nada menos que nuestro Señor y Salvador. Y se cuelga esa cadena y se pone ese anillo. Abre tus ojos. Dios quiere exhibirte. Amén. Repítele a la persona que está a tu lado: Dios quiere exhibirte. Dios quiere presumir de ti. Dios quiere presumir de ti y de mí. Dios quiere presumir de su obra. Dios quiere presumir de su obra. Él quiere exhibirnos, quiere presumir de nosotros. El fuego de la prueba quema, ¿cierto? Pero el asunto está en que cuando somos cristianos genuinos y que cuando tú y yo estamos agarrados de la mano de Dios, estamos creyéndole a Dios, y perdóname que martille en esto, pero es algo de lo que le he aprendido al apóstol Eduardo en el tiempo que llevo compartiendo con él. No estoy hablando de un hombre y de una mujer perfectas, porque no existen. No existen hombres y mujeres perfectos.
perfectos en este mundo. El único perfecto, el único ser humano, entre comillas, ser humano, que vivió en esta tierra de una manera perfecta, fue Jesucristo, mi Señor y Salvador. Y pudo vivir, siendo un ser humano, pudo vivir una vida perfecta porque es Dios. Amén. Pero no hay hombres ni mujeres perfectos. En medio de nuestras imperfecciones, el fuego de la prueba viene y no nos daña, pero sí quema las ataduras. Repite conmigo: destruye, Destruye. quema las ataduras, Quema las ataduras. quema la carnalidad, hermano, quema la carnalidad y nos permite ver a Dios a nuestro lado. Yo creo que esos tres hombres nunca olvidaron esa experiencia, más allá de que el fuego no los quemó, porque tuvieron al lado al Hijo de Dios viviente, tuvieron el privilegio de verlo, de danzar con él en alabanza al Señor. Amén. Y dice el versículo 26, volvamos a Daniel, perdón, volvamos a Daniel. Y dice el versículo 26. ¿Alguien lo tiene ya? ¿Quiere leerlo? Dice el versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Dejemos hasta ahí. ¿Sabe qué es lo que pasa también? En medio de las dificultades que tú y yo vivimos, hay muchos ojos puestos en nosotros. Hay muchos ojos puestos en nosotros. Hay muchas personas que están viendo cómo reaccionamos. Cuando tú y yo nos hemos atrevido en nuestro trabajo, en el sector en el que vivimos, en el lugar donde estudiamos, con las personas que interactuamos a diario, nos hemos atrevido a abrir nuestra boca para permitir que Dios la llene y evangelizar los ojos de muchas personas que aparentemente no han creído, están puestos sobre ti y sobre mí para ver cómo reaccionamos en medio de esa situación. ¿Y sabes qué quiere Dios con eso? Mostrar que tú y yo somos siervos del Dios Altísimo. Aleluya. Amén, amén. Es la manera como Dios quiere exaltarnos. Amén. Porque Dios quiere exaltarte a ti, varón, varona, que te has humillado a diario delante de la presencia de Dios. Escucha, recíbelo de parte de Dios. La victoria está cerca, dice el Señor. Dios te va a exaltar. Dios te va a exaltar. Dios te va a exaltar. Levántate, ministra. Dios te va a exaltar. Dios te va a exaltar. Ven. Dios te va a exaltar. Él ha visto tu corazón, dice el Señor. Porque he visto tu corazón, dice el Señor. Porque he visto tus lágrimas. Porque has pasado noches en vela buscando mi rostro, dice el Señor. Yo te voy a exaltar, dice el Señor. Yo te voy a exaltar. Y todos aquellos que te han menospreciado por buscarme y por confiar en mí, van a venir delante de ti y te van a pedir perdón y te van a pedir que ores por ellos, dice el Señor. Amén, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios te quiere exaltar, hermano. Dios te quiere exaltar. Por eso es la prueba, por eso es la dificultad que está viviendo. Porque algo dentro de ti se está rompiendo en este momento. Algo dentro de ti y de mí se está rompiendo en este momento. Se está rompiendo. Algo que no nos permite avanzar como Dios quiere que avancemos en su reino. Algo que no nos permite fluir ni ver la prosperidad que Dios quiere para nosotros. Porque Dios quiere prosperarnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios quiere, y no predico el evangelio de la prosperidad. No, yo no me caso con ninguna doctrina, pero no predico el evangelio de la prosperidad. Digo lo que está escrito. La Biblia dice que la voluntad de Dios es que seamos prosperados conforme prospera nuestra alma. Amén, amén. Pero ten en cuenta algo: la prosperidad no es lo que yo tenga entre el bolsillo. La prosperidad es un estado
donde tú y yo podemos decir que no nos hace falta nada. Amén. La prosperidad es un estado donde todas mis necesidades han sido suplidas y yo tengo que compartir con el que padece necesidad, con el que está aguantando hambre. Amén. La prosperidad es un estado donde yo sé que Dios cuida de mí todo el tiempo Amén. y se encarga de mí. Ya su nombre. Gloria. Y para terminar, vayamos al versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Porque es que esos idólatras y esos impíos que nos han oprimido, que se han dejado utilizar por Satanás para burlarse de ti y de mí, para desmentir nuestra fe, ¿cómo crees que se van a convertir? Se van a convertir al ver nuestra fe inamovible. Amén. Así es que se van a convertir. ¿Cuánto lo creen? Amén. Dice en el versículo 29, decía Nabucodonosor: no hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Esos idólatras y esos impíos van a reconocer el poder de Dios a través de lo que tú y yo estamos viviendo. Ya su nombre. Gloria. Gloria a tu nombre, Señor. Amén, Señor. Y en ese momento, Dios nos promueve. Repita conmigo: Dios me promueve. Nos mueve en pos de su propósito, hermano. Yo no sé con qué propósito Dios te haya creado, pero vaya mucho más allá de que seas madre, padre, abuelo, abuela, tía, no sé qué área te desempeñes laboralmente hablando, que estés estudiando. Esas son cosas que Dios te ha permitido hacer y tal vez algunas tienen que ver con su propósito. Pero tú y yo somos hombres y mujeres escogidos por Dios para servirle. Y hay un método. Repita conmigo: un método. Una estrategia. Y unas herramientas. A través de las cuales tú también vas a ganar más para su reino. Amén. Dios me mostró la mía. Le está mostrando a mi esposa la suya. ¿Tú ya conoces la tuya? Ya le has preguntado al Señor: Señor, ¿cómo yo puedo impactar a otros para ti? ¿Cómo puedo ganar almas para tu reino? A eso somos llamados los cristianos. Amén. No solo a sentarnos en un auditorio como este a escuchar la palabra. No, allá hay una humanidad que se está perdiendo, hermano. Allá hay una humanidad que se está perdiendo. Se está perdiendo en el pecado. Que se van caminando hacia el infierno y no lo saben. ¿Cuántos estamos dispuestos a ir por ellos? ¿Cuántos estamos dispuestos a ir a la cárcel? A ir al hospital, a ir debajo de los puentes y los caños donde los muchachos se están destruyendo con las drogas? ¿Tú estás dispuesta? No, entonces lo que hace la mano así. ¿Ya su nombre? No sé cómo será, no sé a quién Dios te vaya a mandar, pero tiene un propósito con tu vida. Amén. Determina cumplirlo. Determina. Escucha hoy me quedó esa palabra. Determina obedecer a Dios. Dice el Señor que aquí hay alguien a quien Dios ya le reveló su propósito y se está resistiendo. Es una mujer. Y dice el Señor que por vanidad y por pena no estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Pídele perdón al Señor, porque sé que el Espíritu Santo en este momento con su fuego te está diciendo que eres. Y te voy a decir más: yo sé quién eres, pero Dios me dice que no te avergüences acá. Dios me dice que no te avergüences acá. Y tú lo sabes, en este momento estás sintiendo el fuego de Dios en tu espíritu. No te resistas más al propósito de Dios. No te resistas. En el propósito de Dios para tu vida está tu verdadera felicidad. No en el mundo, no en la vanidad. Nada de este mundo puede dar la felicidad que da servir al Señor, te lo aseguro. Pregúntenles a ellos dos. Servir a Dios no es fácil. Pero quieres que te diga algo: no hay un momento en el que yo sea más feliz sobre esta tierra que haciendo lo que estoy haciendo en este momento. ¡Ya su nombre! Cierre sus ojitos conmigo, amado hermano. Démosle gracias.
palabra. Y ahora, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo ponga en tu boca. Señor, te damos gracias porque tú estás aquí, porque has ministrado nuestras vidas, porque te has movido con poder, porque has hecho como tú has querido, Señor. Has hecho como tú has querido. Yo sin ti no soy nada, Señor. Yo sin ti nada puedo hacer, Señor. Yo sé muy bien lo que soy sin ti, pero contigo soy más que un vencedor, Señor. Contigo soy un pastor, contigo soy un predicador de tu palabra, contigo soy un profeta, y todo eso que tú me permites disponerme para que tú hagas a través de mí. Gracias por tu palabra, porque tú mismo, Espíritu Santo, eres quien la ha predicado. Que con tu fuego la selles en el corazón de cada uno de estos hombres y mujeres, Señor. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos a seguir creyendo en ti en medio de la prueba, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a buscarte todos los días de nuestra vida en oración. Ayúdanos a escudriñar todos los días tu palabra y a escuchar tu voz en ella, Padre. Por favor, ayúdanos a vivir en integridad en medio de este mundo caído, de este mundo pecaminoso, Señor. Ayúdanos a mostrar con nuestras vidas, en obediencia a ti, que tú existes, que tú vives y reinas por los siglos de los siglos, que tú eres el único Dios verdadero, el creador de todo lo que existe, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En dos de esos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, que prefirieron ser quemados a fallarte a ti, Señor. Que podamos tener esa misma fe y esa misma valentía. Por favor, te lo pedimos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos.